Aquí les traigo la segunda parte del iceberg de biología. Sin nada más que agregar, continuemos. Nivel 4. Redes subterráneas hechas por hongos. El micelio es una estructura de los hongos de apariencia similar a una raíz, consiste en una masa de hifas ramificadas y de textura parecida al hilo, que forman la parte vegetativa de los hongos pluricelulares como las setas y los mohos. Se encarga de absorber las sustancias minerales del suelo para alimento del hongo. Gusano lanza ácido. Probablemente haga mención a la Kaajgoi-koroi, también conocido como el gusano de la muerte mongol, es una criatura mitológica del desierto de Gobi en Mongolia. La peculiaridad en la descripción de esta criatura es que podría rociar a sus víctimas con ácido, el cual causaría la muerte a estas. También se dice que sería capaz de producir descargas eléctricas. En la criptozoología, suele describirse como un gusano largo y fino de 90 a 120 centímetros de longitud, que supuestamente vive en Mongolia y que habría sido visto por primera vez en 1926 en el citado desierto de Gobi, en Mongolia. Animales reales que podrían acercarse a esta descripción serían los onicóforos. Los onicóforos constituyen un filo de ictiozoos terrestres. Son un filo de pequeños organismos invertebrados, de entre 5 milímetros a 15 centímetros de longitud, con cuerpos blandos, alargados y poco modificados, y con pequeñas patas cónicas sin articulaciones de aspecto similar a las de las orugas. El hallazgo de algunos fósiles datados del principio del Cámbrico sugiere que los antepasados de los onicóforos aparecieron poco después de la explosión cámbrica, y que habrían llevado a cabo una transición de la vida acuática a la terrestre. Desarrollan un par de papilas orales cerca de la boca, las cuales están conectadas a unas glándulas, conocidas como glándulas de limo, que secretan una sustancia pegajosa y blancuzca, o limo, que utilizan para cazar y defenderse. Lobos desconocidos de los Andes. En 1926 en Buenos Aires, Argentina, dieron con el hallazgo de cráneos y pieles de lobos que posteriormente fueron enviados a un museo de Múnich, donde los resultados daban a una especie de lobo desconocida de las ya existentes. No encontré ningún artículo o noticia relacionada con este suceso, por lo que este puesto queda a consideración del espectador. Caníbales en el Amazonas. Los Yora, Amahuaca, Arara o Sabadaba, son un grupo étnico de la Amazonía peruana y brasileña, que se distribuyen en las regiones de Ucayali y Madre de Dios y Acre. El nombre del pueblo Amahuaca o Aminguaque puede interpretarse como, hijos de la capibara, animal del que se dice podía cantar en la lengua originaria de este pueblo. Los Amahuacas son una de las pocas tribus que sigue manteniéndose aislada del resto del mundo y además destaca el hecho de que siguen practicando el canibalismo. Los miembros de la tribu se comen los cadáveres para que las almas de sus difuntos se mantengan vivas dentro de ellos. Parásito zombie. Aquí pueden entrar varios ejemplos, como es el caso de la Ophiocordyceps unilateralis, una especie de hongo escomiceto de la familia Clavicipitaceae. Ophiocordyceps unilateralis es capaz de modificar la conducta de las hormigas que infecta, haciéndolas subir a la parte superior de una planta donde se anclan a la nervadura de una hoja con sus mandíbulas antes de morir, asegurando una distribución máxima de las esporas procedentes del cuerpo fructífero que brota del cadáver del insecto. Otro ejemplo es Leucochloredium paradoxum, es un parásito platelminto que usa gasterópodos como un anfitrión intermedio. Se encuentra normalmente en caracoles de tierra a los que infecta los ojos haciéndoles parecer orugas o gusanos. Los pájaros los comen y se convierten en los anfitriones donde Leucochoridium paradoxum madura y pone huevos en el recto que más tarde son excretados en las heces del pájaro. Escarabajos sobreviven a ser comidos. Regimbartia attenuata, comúnmente conocida como escarabajo carroñero de agua japonés, es una especie de escarabajo carroñero de agua ampliamente distribuida en el Viejo Mundo. Su peculiaridad es que al ser ingerido por un depredador, una rana en este caso, este escarabajo es capaz de escabullirse por el tracto digestivo de la rana, obligándole a defecar para que el escarabajo pueda salir, sucio e ileso. Pitowi, el ave venenosa. Pitowi dichros, conocido también como el pitowi bicolor, es una especie de ave paseriforme de la familia Oriolidae endémica de Nueva Guinea. Esta especie y sus familiares, el pitowi variable y el pitowi marrón, son los primeros pájaros descubiertos que son tóxicos. Una neurotoxina, llamada homobatracotoxina, se encuentra en las plumas y en la piel de esta ave y es lo que les causa dolor para las personas que la tocan. Se analiza la posibilidad de que las aves no produzcan la batracotoxina por sí mismas, sino que la obtengan de algunos escarabajos de la familia Meliridae. Nivel 5. Oro en nuestro ADN.
Unas nanopartículas de oro con leve carga positiva actúan colectivamente de un modo tal que su acción combinada las hace desenrollar la doble hélice del ADN. A medida que estas nanopartículas se agrupan, separan las hebras del ADN. Además, el cuerpo humano contiene oro situado en el torrente sanguíneo. Especies de humanos no reconocidas. La teoría crece debido al descubrimiento de nuevos fósiles que no son reconocidos aún, los cuales podrían confirmar la existencia de otros humanos. Los moúes no se han extinguido. Los moúes son un grupo extinto de aves no voladoras del orden Dinornithiformes que anteriormente eran endémicas de Nueva Zelanda. La razón por la que el puesto menciona que no se han extinguido es por los diversos testimonios de avistamientos de moúes. En 2010 Bruce Spero publicó su obra Moa Sapiens, en la cual se recogen y se explican al detalle 151 casos de supuestos avistamientos de moúes con ilustraciones y mapas tanto a color como en blanco y negro. Delfines terrestres creados en laboratorio. Tsuchinoko es real. El Tsuchinoko es un yokai de la cultura japonesa. De acuerdo con la leyenda, el Tsuchinoko se describe con un aproximado de 30 y 80 centímetros de largo, similar en apariencia a una serpiente, pero con un grosor central mucho más ancho que su cabeza o cola. Algunos relatos aseguran que el animal mitológico es capaz de saltar hasta 1 metro de distancia y que emite un desagradable sonido. Muchos japoneses aseguran haber visto este animal en diversas ocasiones, pero la realidad es que lo más posible es que se tratara de una serpiente que acababa de comer. El monstruo del lago Ness era un plesiosaurio. Un estudio de la Universidad de Bath asegura que los fósiles de pequeños plesiosaurios encontrados en un sistema fluvial de 100 millones de años que ahora es el desierto del Sáhara sugieren que Nessie, la legendaria bestia del lago Ness, podría no ser una ficción y ser una realidad. Hay diversas teorías para descubrir la naturaleza de Nessie, pero la favorita en mi opinión es ver a gente asegurando que Nessie era en realidad un pene de ballena. Águilas gigantes en los desiertos del norte de América. Avistamientos de lugareños afirman haber visto águilas gigantes merodeando por sus viviendas e incluso verlas depredar parte de su ganado. Puede que solo se traten de rumores, ya que las aves más grandes de América del Norte son el Aliaetus leucocephalus o águila calva, un ave rapaz accipitriforme de la familia Accipitridae. El macho adulto mide 90 centímetros y posee una envergadura de 2 metros. La hembra mide 108 centímetros y su envergadura es de 2.5. El ave más grande de América del Norte es el Gymnohips californianus o el cóndor de California, es una especie de ave catartiforme de la familia Catartidae. Mide del pico a la cola hasta 1.4 metros, alcanza una envergadura de hasta 3 metros y pesa alrededor de 10 kilogramos. Nivel 6. Hadas darwinistas. En 1913, el clérigo inglés Charles Webster Leadbeater publicó un libro llamado El lado secreto de las cosas, con el que trató de crear un nuevo árbol evolutivo para las hadas. Cuando eran parte del mundo vegetal, estos seres fantásticos dependían de grama, avena y trigo para vivir. Posteriormente, en el mundo animal, se alimentaban con hormigas y abejas. Actualmente están en el estadio de minúsculos espíritus de la naturaleza, afirmaba Leadbeater. Según el clérigo, las razas tenían distintos colores, lo que diferenciaba las tribus, pero ya que las hadas no existen, guiño guiño, Leadbeater no pudo probar su teoría. Inmortalidad posible. Definimos que la inmortalidad biológica se produce cuando un organismo no se ve afectado por la senescencia celular. Sus células no envejecen, por lo tanto, pueden dividirse infinitamente, manteniendo el sistema del organismo sano y vivo, pudiendo vivir, en teoría, eternamente sin ninguna amenaza externa pusiera fin a su vida. Desafortunadamente, no es nuestro caso, el organismo humano no tiene la capacidad para evitar el envejecimiento y regenerarse a sí mismo indefinidamente. Proyecto Noé. El proyecto Noé que encontré trata sobre hacer casas. Pero encontré uno relacionado e interesante. El proyecto Arca Congelada, en referencia al Arca de Noé, pretende preservar el ADN de especies animales en peligro de extinción. El proyecto busca formar un banco de muestras de tejidos, ADN y en algunos casos específicos colonias enteras de animales, que permitirá salvaguardar el material y la información a fin de continuar con las investigaciones en caso de producirse la extinción de la especie. Arañas gigantes en África. La JBA fofi, también conocida como la araña gigante congoleña, es un críptido africano que ha sido principalmente visto en el Congo.
Presumiblemente se trata de una especie desconocida y muy escasa de arácnido, y su fama ha crecido enormemente en los últimos años. Según un libro escrito por George M. Eberhard, relata avistamientos de este críptido y otro avistamiento contado por una pareja en 1936. Recordemos que la araña más grande existente a día de hoy es la Teraposa blondi o Tarántula goliath, una especie de araña migalomorfa de la familia de los terafósidos. Puede llegar a alcanzar los 30 centímetros de envergadura entre los extremos de sus patas y a pesar unos 100 gramos. Aol, especie no reconocida de murciélago gigante. El ajol es un críptido alado, comúnmente retratado como un murciélago gigante, aunque se piensa que podría ser un pterosaurio vivo o algún tipo de primate volador. El aol habita en lo más profundo de las selvas de Java y ha sido visto en la mayor parte del territorio de Indonesia. Existencia de gigantes. Numerosas documentaciones acercan a la posibilidad de la existencia de estas especies en nuestro planeta, por ejemplo, en Epopeya de Gilgamesh, la obra épica más antigua conocida, de origen sumerio, narra la historia de este rey gigante. En el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III a.C. del hinduismo, aparece Putaña, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotuns, enemigos de los dioses. Veamos algunas pruebas de que los gigantes existieron. Restos de gigantes en Bulgaria. En Varne, una de las ciudades de Bulgaria, hubo gran conmoción cuando se reveló la noticia de que un grupo de arqueólogos había desenterrado un esqueleto perteneciente a un gigante. Los investigadores han declarado que los gigantes existieron y que de acuerdo con las pruebas realizadas a este esqueleto, se cree que el hombre vivió entre el siglo IV y V DC, cuando la ciudad estaba comenzando a ser un centro religioso importante. Gigantes en Sudamérica. Quizá la más conocida de todas las historias vernáculas documentadas es la de los patagones, estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes, donde relataba que vieron cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande, que sus cabezas llegaban apenas a su cintura. Los llamaron patagones, por el tamaño desmedido de sus pies. El explorador neerlandés Jacob Lomen navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina, con un curioso detalle, describió el punto H, como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo. Existen muchas teorías en el mundo sobre avistamientos y que aseguran la existencia de gigantes. Te lo dejo a tu criterio, ¿crees que los gigantes fueron reales? Nivel 7. Hemos llegado al último nivel del iceberg. Si el video te está gustando, suscríbete y dale a like para seguir viendo contenido interesante. Ahora sí, continuemos. El hombre de las flores. Homo floresiensis, conocido como hombre de flores y apodado Hobbit, es una especie extinta del género Homo. Homínidos prehistóricos que aparecieron en la Tierra hace 60.000 años. Es una especie extraordinaria por el pequeño tamaño de su cuerpo de apenas 1 metro de estatura y 25 kilogramos de peso, su cerebro, y por su reciente supervivencia, pues se cree que fue contemporánea con los humanos modernos en la remota isla indonesia de Flores. Además de una talla corporal pequeña, Homo floresiensis tenía un cerebro extraordinariamente pequeño para el género Homo. El espécimen tipo, con 380 centímetros cúbicos, está en el mismo rango que los chimpancés o los antiguos australopithecus. Su cerebro está reducido considerablemente respecto al del presunto antecesor inmediato de esta especie, el Homo erectus, que con 980 centímetros cúbicos tenía más del doble de volumen cerebral que su especie descendiente. Mike el pollo sin cabeza. Mike fue un pollo de la raza Wyandotte que sobrevivió durante 18 meses después de que su dueño le cortara la cabeza el 10 de septiembre de 1945 en Fruite, Colorado. El agricultor Lloyd Osensuedig seleccionó un joven gallo de 5 meses y medio, a la hora de decapitarlo el hacha no alcanzó la vena yugular, dejando un oído y la mayor parte del tronco encefálico intacto. A pesar del errado hachazo que le propinó Olsen, Mike seguía siendo capaz de mantener el equilibrio sobre una percha y caminar con torpeza. Mike murió en marzo de 1947 en Arizona por una presunta asfixia provocada por su tráquea que no podía obtener el aire suficiente para poder respirar. Gigantes patagónicos.
Los patagones o gigantes patagónicos son un pueblo de gigantes que apareció en los primeros informes europeos sobre la costa austral de América del Sur, región que por ello recibió el nombre de Patagonia. El pueblo indígena al cual se refiere el exónimo eran los Aoniquenco tehuelches. El homúnculo de Paracelso. El término homúnculo describe a cualquier humano o criatura humana o humanoide creada por el hombre mediante alquimia o magia. El astrólogo, filósofo, físico, botánico y ocultista suizo Philippes Aureolus y Efrastes Paracelsus Bombastus Bono Eneim, mejor conocido como Paracelso, se ocupó extensamente de los homúnculos en 3 libros prohibidos, De Homunculis, De Natura Rerum y Liber de Imaginibus. En el Liber de Imaginibus, Paracelso trata de despejar la maleza alrededor del concepto de homúnculo. Condena a los alquimistas fraudulentos que prometían la fabricación de homúnculos a través del uso mandrágora, raíz mágica por excelencia, aclarando que estas representaciones eran absurdas, cuando no directamente maliciosas. Esta leyenda de los homúnculos relacionados con la mandrágora es exquisitamente desarrollada por el autor alemán Hans Heinz Juers en su novela de 1911, Al Raún. Según Paracelso, la única manera de crear un homúnculo es a partir del esperma humano, afirmación que logró que buena parte de su obra fuese clasificada como parte de la nigromancia. Según los manuales para crear homúnculos dispersos en las 3 obras de Paracelso, los pasos para crear un homúnculo es necesario recolectar el esperma putrefacto de un hombre. Esta muestra debe inseminarse en un huevo, dejado a la sombra, en un sitio cálido, hasta que alcance el nivel óptimo de putrefacción. Después de 40 días de incubación el homúnculo es capaz de moverse por sí mismo. En esta etapa el huevo no debe ser abierto. El homúnculo ya posee algunas características humanoides pero no está completamente formado, solo cuando la cáscara del huevo se vuelva translúcida es posible asistir al homúnculo. Se lo debe alimentar sabiamente con sangre humana, nutrición que debe prolongarse durante 40 días más. Muchas de las traducciones al español de las obras de Paracelso mencionan que el homúnculo debe ser colocado en un frasco de vidrio. Paracelso utiliza la palabra Flaschen, que se traduce como frasco o botella. Sin embargo, el alquimista emplea el término como metáfora del útero, no de una mujer humana, sino de una yegua. De modo que, durante otros 40 días, el homúnculo debe ser colocado en el útero de una yegua, allí crecerá por completo, tomará su forma y su temperamento. Su aspecto será idéntico al de un hombre adulto, sin vellos ni imperfecciones y mucho más pequeño. Muchos de sus contemporáneos le acusaron de creerse Dios y poco tiempo después declaró que, arrepentido por lo que hizo, acabó con el ser viviente que él mismo se jactó de crear ya que éste no tenía alma al no haber sido creado por Dios. Paracelso muere el 24 de septiembre de 1541 a los 47 años en Salzburgo, Austria. Hasta aquí finalizamos con la segunda parte del iceberg de biología. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle a like. Chao.